¿Es la cruz maldita o bendita? Muchas personas llevan una cruz colgada al cuello. Otros la cuelgan en su casa, en su auto, o incluso la tatúan en su cuerpo. Algunos la besan, la tocan al salir de casa o la exhiben creyendo que tiene poder para protegerlos, sanarlos o bendecirlos. Si alguna cosa en la Biblia ha causado confusión, es la cruz, esa donde Cristo entregó su vida, esa que fue declarada maldita desde el Antiguo Testamento y que, hasta el día de hoy, sigue generando controversias. Por eso te pregunto, ¿es la cruz maldita o bendita? ¿Tienes una cruz colgada en tu casa, en tu auto? ¿Llevas algún crucifijo contigo? Tal vez la tienes tatuada en tu piel, o has visto cómo otros la usan como amuleto, como una especie de seguro espiritual. Si es así, yo te pregunto, ¿sabes si a Dios le agrada eso? ¿Realmente entiendes el significado profundo detrás de este símbolo tan poderoso? Para responder a estas preguntas, primero medita en esta. ¿Te acuerdas de la serpiente de bronce que Dios mandó a Moisés levantar en el desierto? Fue un momento crucial para el pueblo de Israel, cuando enfrentaban un juicio divino por su incredulidad y rebelión. ¿Qué pasó con esa serpiente de bronce? ¿Dónde fue a parar? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver esa serpiente con la cruz? En este mensaje, descubriremos juntos cómo la cruz y la serpiente de bronce están profundamente conectadas, no solo como símbolos, sino como revelaciones del corazón de Dios hacia la humanidad. Hoy, a la luz de la palabra, tendrás clara la respuesta a una pregunta que puede cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Es la cruz maldita o bendita? Acompáñanos. En este mensaje vamos a mirar lo que la Biblia realmente enseña sobre la cruz, no como un objeto, sino como un lugar de juicio y una puerta de salvación para quienes miran más allá de la madera. Ponte cómodo o cómoda y acompáñanos en un mensaje que jamás en tu vida olvidarás, por las grandes enseñanzas que acarrea. En los tiempos del Imperio Romano, la cruz era un instrumento de muerte, reservado para los peores criminales. Era símbolo de humillación, vergüenza y castigo. Por eso, el Antiguo Testamento dice, «Maldito por Dios el que es colgado en un madero». Y el apóstol Pablo lo afirma con claridad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, «Maldito todo el que es colgado en un madero». Gálatas 3:13. Jesús fue hecho maldición por nosotros, es decir, la cruz fue maldita, porque en ella cargó nuestros pecados. Pero también fue allí donde Dios derramó su gracia, y por eso, la cruz, después del mayor acto de amor en toda la historia, después que fue manchada con sangre inocente, representa la puerta de bendición para todo aquel que cree. Ahora, espera porque es vital entender esto. La cruz no tiene poder en sí misma. No hay poder en la forma de la cruz, ni en el material con que se fabrica, ni en su imagen. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es poder de Dios. Primera carta a los Corintios 1:18. No dice la cruz, sino la palabra de la cruz. Es el mensaje del Evangelio, Jesucristo crucificado y resucitado, el que tiene poder. Adorar la cruz es idolatría. Confiar en el símbolo, pero rechazar al Salvador, es provocar la ira de Dios. Entonces, ¿por qué aún tienes a Cristo colgado? Algunos no solo tienen una cruz, tienen un crucifijo, una imagen de Cristo aún colgado en ella. Pero, ¿sabías que eso contradice la verdad más gloriosa del Evangelio? Mas el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Hechos 5:30. Si eres de los que llevan un crucifijo colgando en el cuello, y cualquiera que sea la razón, estás equivocado. Cristo ya no está en la cruz. Tampoco está en el pesebre. Está resucitado, glorificado, vivo, sentado a la diestra del Padre. Representarlo aún colgado es detenerse en el dolor
y no avanzar hacia la victoria. Es olvidar que la tumba está vacía. Y aún más grave, la palabra de Dios nos advierte: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Éxodo 24. Hacer imágenes de Jesús y venerarlas es idolatría. No necesitamos tocar una figura para sentirnos protegidos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Pero, ¿a qué cruz se refería? ¿A un objeto físico? ¿A un crucifijo colgado? No. Jesús hablaba de una cruz espiritual, de un estilo de vida radicalmente rendido a la voluntad del Padre. La cruz que Jesús pide no es para colgarla, sino para vivirla. Quien toma su cruz, muere al ego, al orgullo, al pecado. Renuncia a su propia voluntad para abrazar la de Dios. Acepta el sufrimiento por causa de Cristo y no se avergüenza del Evangelio. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Cargar con nuestra cruz no es llevar una joya al cuello, sino llevar una convicción en el alma. Es un gran peligro adorar el instrumento y no al Salvador. Muchos abrazan la cruz, pero rechazan al crucificado. Colocan una cruz en su casa, pero no permiten que Cristo reine en ella. Cargan la cruz al cuello, pero no toman la que Jesús nos pidió cargar. Toma tu propia cruz y sígueme. La cruz que Jesús nos invita a tomar es poderosa solo en cuanto nos lleva al arrepentimiento, al perdón, a la gracia, a seguirle, la cruz. Es bendita para quienes han creído y entienden que ahí el Hijo de Dios sufrió por amor. ¿Es bendita o maldita la cruz? Fue maldita por el pecado, pero se convirtió en bendición por el sacrificio de Cristo. Pero cuando quitamos a Cristo de ella y la transformamos en amuleto, entonces la cruz vuelve a ser símbolo de maldición, porque provoca la ira de Dios al sustituir al Salvador por una figura muerta. La cruz no es un adorno, es el altar del Cordero. No es una joya, es el testimonio del juicio y del amor de Dios. No es para colgarla, es para entenderla, no para idolatrarla. Es para negarnos a nosotros mismos y cargarla cada día. Ahora sí, permíteme hablarte de la serpiente de bronce, porque esta historia nos ayuda a entender perfectamente por qué debemos tener cuidado por idolatrar objetos por cómo se ven y no por lo que espiritualmente representan. En el libro de Números, capítulo 21, se relata que el pueblo de Israel, durante su travesía por el desierto, se quejó contra Dios y Moisés, protestando por la falta de pan y agua, y despreciando el maná que recibían del cielo. Como castigo por su ingratitud y rebelión, Dios envió serpientes venenosas que mordieron a muchos israelitas, provocando la muerte de varios de ellos. Ante este castigo, el pueblo reconoció su pecado y pidió a Moisés que intercediera ante Dios para que quitara las serpientes. Entonces, Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara sobre un asta. Aquellos que habían sido mordidos por las serpientes y miraban a la serpiente de bronce eran sanados y salvaban sus vidas. Esta orden tiene un propósito tanto inmediato como simbólico. En el contexto inmediato, representa una forma de redención y sanación divina ante el arrepentimiento del pueblo. Simbólicamente, la serpiente de bronce representa una anticipación de la salvación en Cristo. En el Evangelio de Juan 3:13-14, Jesús compara su elevación en la cruz con la serpiente de bronce, afirmando que así como los israelitas miraban a la serpiente para ser sanados, todo aquel que lo mire a él con fe recibirá vida eterna. En cuanto al destino de la serpiente de bronce, más adelante en la historia bíblica, en el segundo libro de Reyes 18:4, se menciona que el rey Ezequías la destruyó porque el pueblo había comenzado a idolatrarla, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés,
porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Segundo libro de Reyes 18:4. ¿Qué significa Nehushtan? Literalmente, pedazo de bronce. Así, la serpiente de bronce fue inicialmente un instrumento de sanación y un símbolo de la fe en la intervención divina, pero con el tiempo se convirtió en un objeto de idolatría que debía ser eliminado para restaurar la pureza del culto a Dios. Esa serpiente fue ordenada por Dios, pero al ser adorada, tuvo que ser destruida. Así también muchos hoy adoran una cruz, un crucifijo, una imagen de Cristo, pero el poder no está en el objeto, sino en el Cristo resucitado. Ver esa serpiente de bronce apuntaba a la necesidad que tendríamos de ver con ojos de fe a Cristo crucificado, porque Él nos sanaría de toda mordida del pecado. Deja de besar lo que no tiene vida. Vuelve al Cristo que venció la muerte. Así como Israel adoró la serpiente de bronce en lugar de recordar al Dios que los sanó, hoy muchos adoran el crucifijo, la cruz de madera, la imagen de Cristo colgado. Le atribuyen poder, la besan, le oran y se olvidan del Cristo vivo. No provoques la ira de Dios adorando el instrumento, cuando deberías rendirte al que fue inmolado en él. ¿Es la cruz bendita o maldita? Fue maldita por causa del pecado, pero fue bendecida por el sacrificio de Cristo. Es bendita cuando te lleva a la fe, al arrepentimiento, a la obediencia. Es maldita cuando la usas como amuleto, cuando reemplazas a Jesús por una figura, cuando la adoras en lugar de vivir crucificado con Él. La cruz no es una joya, sino un altar. No es un adorno, sino un llamado a morir al yo. No es una imagen colgada, es una vida entregada. Y el Cristo que una vez colgó en ella, ya no está ahí. Él vive, Él reina, y te llama a seguirlo. Hoy puedes soltar el crucifijo y abrazar al Cristo resucitado. Hoy puedes cambiar la cruz en el pecho por una cruz en tu alma. Hoy puedes dejar el símbolo y correr al Salvador. Finalmente, no olvides esto. La cruz solo tiene sentido si miras a Cristo crucificado en ella, si entiendes que fue por tu culpa, por tu pecado, por tu rebeldía. Solo entonces verás la cruz con lágrimas, no con orgullo. Solo entonces dejarás de adorarla para empezar a obedecer a aquel que murió en ella. Hoy puedes despojarte del símbolo vacío y abrazar al Salvador vivo. Hoy puedes dejar el amuleto para recibir al Redentor. Hoy puedes cambiar el colgante por una vida rendida a los pies del que murió en el Gólgota y resucitó al tercer día. Mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Suscríbete al canal y comenta para que este mensaje pueda llegar a otros que necesitan escuchar estas verdades bíblicas. Que Dios te bendiga y hasta el próximo mensaje.